Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Continuaremos en este programa con el desarrollo de la mesa número 1 de los trabajos realizados en el nuevo marco del seminario Nuevos Tiempos Electorales, realizado en Boca del Río, Veracruz. El tema es distribución de competencias en la organización de los procesos electorales. El evento, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE y el Tribunal Electoral de Veracruz, participaron magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, consejeros y consejeras electorales del INE, investigadores y académicos con el propósito de reflexionar sobre las nuevas disposiciones en materia electoral y contribuir así al desarrollo de los próximos comicios. Por favor, acompáñenos. Pero no el dar a conocer quiénes eran estos ciudadanos. La idea de la mayoría finalmente del Consejo fue que si se diera a conocer estos nombres, un ciudadano podría decir, oye, yo no estoy apoyando a este candidato, y entonces ahí pudiera haber alguna situación de restarlo en las firmas para el cómputo total de los votos. Pero también había la otra posición que decía que poníamos en riesgo si dábamos a conocer el nombre del ciudadano, porque como ustedes saben, algunos candidatos independientes habrán sido a lo mejor de un partido político que salen por no tener una candidatura, y el dar a conocer sus nombres pudiera originar algunas represalias. Finalmente, les digo, esto se decidió de la forma en la que sí se den a conocer, sin embargo, está el recurso en el tribunal y estamos en espera de que decida si se van a poder dar a conocer o no estos nombres y estas firmas. Tendremos prácticamente, como se ha dicho, en la próxima campaña electoral cerca de 40 millones de spots. Tuvimos en el 2012 11 millones o 12 millones de spots, ahora van a ser más porque es más tiempo, más partidos políticos, candidatos independientes, en fin, y todos serán spots de 30 segundos. Antes en los periodos ordinarios había programas de 5 minutos y finalmente la demanda social prácticamente obligó a que se hicieran spots todos de 30 segundos. Entonces tendremos más spots y desde luego la responsabilidad que deben de tener los partidos políticos es hacer que estos spots sean realmente atractivos para la ciudadanía, que ofrezcan algo que realmente interese, en fin, porque si no tendremos un hartazgo. La verdad es que van a ser muchos spots que si no dicen nada o se dedican nada más a decir que está mal del otro, pues creo que poco va a ayudar para el crecimiento democrático. Es mucho tiempo el que tendremos y esperemos que sea bien utilizado. Se amplía la obligación del INE para revisar o monitorear si se están transmitiendo también los spots en televisión restringida. Televisión restringida no era un sujeto obligado, simplemente estaba la obligación de que retransmitieran, pero nosotros no sabíamos si realmente lo hacían, y ahora hay una obligación para que estemos monitoreando también a estos concesionarios. Antes de la reforma teníamos 2.363 concesionarios de radio y televisión a los que teníamos que estar monitoreando. Ahora van a ser 13.616, incluyendo precisamente a la televisión restringida. Este monitoreo se hace con un sistema ya nacional que tenemos, en donde se están prácticamente viendo digitalmente todas las transmisiones que se están haciendo por radio o televisión, y ahí se detecta si se transmite o no la pauta de los partidos políticos. Entonces, es realmente una inversión muy fuerte la que se hace para monitorear ya las estaciones que tenemos y los canales de televisión, y además pensar en la televisión restringida implica también un gasto adicional. En cuanto a lo que será la estrategia de capacitación, se aumenta 13% el número de ciudadanos que serán insaculados, se duplica de 5 a 10 el número de casillas especiales, que como ustedes saben por distrito estaba nada más la restricción de 5, podrán hacer ahora hasta 10, y el INE está obligado a instalar las casillas únicas para procesos federales y locales. Se establece un orden de escrutinio y cómputo para cada casilla ordinaria y única. Para las elecciones de 2015, el INE se encargará de la capacitación total, como les decía,
que esta función fue reasumida por el INE. En cuanto a la educación cívica, se podrá convenir con los SOPRES la articulación de políticas nacionales de educación cívica. Una de ellas será la organización de la jornada infantil y juvenil que tendremos para el próximo año. No se define aún cuál será la fecha, si va a ser abril o el día de la jornada electoral, pero finalmente ahí creo que vamos a tener mucha interacción con los organismos públicos locales electorales. Y como ustedes saben, esta participación, esta realización de la jornada infantil y juvenil es muy importante. Yo como presidente de la Comisión de Capacitación y Educación Cívica es de las cuestiones que más nos interesan, de despertar en los jóvenes los valores democráticos, de ver cómo se está viviendo la democracia en sus casas, porque también si queremos que exista democracia, pues tiene que existir democracia en todos nuestros ámbitos de la vida, no nada más yendo a votar, ¿no? Sino que tiene que haber sistemas democráticos también en educación y en la familia. Estamos, ahorita precisamente está vigente la convocatoria para contratar a cerca de 31,000 capacitadores que visitarán a más de 7 millones de hogares mexicanos para invitarlos a ser funcionarios de casilla. Siempre hemos tenido, y para finalmente que sean funcionarios, cerca de 1,200,000 ciudadanos. Siempre ha tenido el IFE, siempre tuvo la respuesta ciudadana, nosotros pensamos que también tendremos ahora la respuesta. Sin embargo, este es un esfuerzo pues, de todas las autoridades electorales, locales, en fin, de medios de comunicación, etcétera, de concientizar a la ciudadanía de que es muy importante esta participación y de que sean los mismos ciudadanos, los vecinos, el que conocemos, el de la colonia, en fin, el que sea el funcionario de casilla, que nosotros constatemos que son los ciudadanos los que están realmente en las casillas electorales, los que cuentan los votos y los responsables, que en ese momento son las autoridades responsables de la elección. Tendremos, como ya se ha dicho, un proceso inédito, muy complejo. Estos nuevos tiempos electorales realmente vinieron a cambiar prácticamente de todo el sistema, nuestras relaciones entre autoridades electorales, pero de verdad que existe confianza por parte de nosotros y que yo he visto además en las autoridades electorales con las que hemos participado y convivido, de que existe confianza de que estos procesos electorales saldrán bien y que la reforma constitucional de 2014 tendrá éxito. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, consejero Andrade. Creo que queda sobre la mesa de nuevo en esta reflexión las dimensiones, la magnitud del reto que tienen enfrente las autoridades electorales, pero también y sin lugar a dudas da cuenta de la experiencia acumulada con la que se viene trabajando. Entonces creo que ese el reto es la preocupación. La buena noticia es que hay detrás de esto gente muy capacitada y con mucha experiencia acumulada. Bien, enseguida daré la palabra al magistrado Ruiz Morales para escuchar sus reflexiones. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues bueno, primero agradecer a todos ustedes su asistencia a este seminario y quiero agradecer también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el apoyo que nos dieron para, en coordinación, junto con el Instituto Nacional Electoral, pues pudiéramos estar aquí en esta ocasión. Creo que el consejero Enrique Andrade fue muy explícito. A mí me queda realmente muy poco que decir. Yo pensando que ya estoy en las últimas, me he dedicado a estudiar otro tipo de cosas y como que ya me estoy olvidando de la cuestión electoral. Pero bueno, estamos en un seminario de Derecho Electoral y mi compromiso es pues cumplir hasta el último día de nuestra estancia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Yo seré muy breve y me referiré solamente a cuestiones muy específicas que desde el ámbito local nos preocuparon desde que se mandó la iniciativa para su discusión en el Congreso, durante el proceso legislativo y después que se dio la reforma. Quizá un poquito motivados por nuestra posición
de órganos electorales locales, ¿verdad? Y que de alguna manera veíamos como que invadían la esfera de competencia de los órganos electorales locales. Pero como sabemos, la reforma político-electoral siguió el procedimiento que la Constitución señala y se dio la opción a las entidades federativas de que en su momento, si no estaban conformes, pues lo manifestaran y en dado caso se hiciera saber, se defendiera la situación de los poderes locales, pero bueno, se aprobó y creo que, como bien lo decía el señor consejero, aquí no nos queda sino trabajar para que esta reforma política electoral dé los frutos que se propusieron quienes la lanzaron al Congreso para su análisis, discusión y aprobación. Realmente me siento muy complacido de compartir esta mesa con la doctora Rosa María Mirón Lince, quien como veracruzana, bueno, nos da gusto que esté aquí con nosotros y el consejero igual tiene también raíces en el estado y bueno, pues esto nos hace una familia de veracruzanos a la que invitamos a compartir con todos ustedes que nos visitan de otras entidades federativas y ya nos demos cuentas porque a lo mejor van a salir muchos más veracruzanos que están en otras entidades federativas. Yo quiero iniciar, en principio, decir que las elecciones en nuestro país han sido siempre fuente de conflicto, ¿verdad? Que siempre que se verifica un acto electivo hay problemas. Cuando se supone que perdón, las instituciones estamos precisamente para dirimir esas controversias y para convencer a aquellos a las que van dirigidas nuestras resoluciones a fin de que las acepten sin mayor problema y se acaten en sus términos, ¿no? Pero si así fuera, bueno, pues a lo mejor también se nos acabaría la chamba, porque el conflicto llega al Tribunal Electoral, federal o local, bueno, inicia en el instituto y llega al tribunal y gracias a eso, pues, tenemos que hacer dentro del seno de los tribunales. El problema ha sido, y ese es mi particular punto de vista, es que en México originalmente seguíamos una tradición de ejercicio vertical de poder, donde el centralismo fue el factor elemental de cómo se organizaban las elecciones y cómo además seguía dentro del ámbito político, porque era un órgano político el que finalmente calificaba la elección, ¿verdad? Los colegios electorales o los congresos locales, el Congreso General erigido en colegio electoral. Y pues bueno, desde 1997 que se inicia propiamente la reforma y el proceso evolutivo del derecho electoral en México, pues fuimos viendo cómo se va experimentando el desarrollo de la solución de conflictos político-electorales. Del 97 al 2012 podemos ver cómo se fueron desarrollando diferentes reformas que van modificando la estructura y organización de los órganos electorales encargados de dirimir las controversias de este tipo. Sobre todo en la época 97, pues donde lo que se busca es dar participación a las minorías que estén representadas en el Congreso y puedan asumir este tipo de reformas y sean escuchados precisamente para que se debata realmente
sobre las propuestas de reformas que llegaban al Congreso. Pero la parte elemental, y me quiero referir a esto, y propiamente haré un análisis más o menos de tipo histórico, porque lo que es atribuciones y competencias, como decía, lo dijo perfectamente bien ya el señor consejero. Todos fuimos testigos, los que estamos aquí, de la elección de 88, ¿no? Cuando se cayó el sistema y después de la caída del sistema, cuando se recuperó ya ganaba el que se quería que ganara y se resolvió el problema y no pasó nada. Y lo que señalaba también el señor consejero, a partir de esa época hemos venido experimentando una serie de reformas casi inmediatas al desarrollo de una elección, ¿no? Porque no se contemplan algunas figuras, porque hay confusión en cuanto a la redacción de la ley, o porque es muy complejo el problema, o porque se busca hacer más fluido el sistema electoral y ocasionar menos problemas después de una elección. Y esa caída del sistema provocó que el presidente en turno, buscando legitimarse, pues promoviera la gran reforma que modificó totalmente el sistema electoral en México, al nacer, a virtud de esta, precisamente el Instituto Federal Electoral, con muchos problemas en cuanto a su integración, porque pues, estaba la influencia del Ejecutivo a través del presidente del instituto, estaba la influencia de los partidos políticos de una manera más directa en cuanto a la designación de los consejeros que iban a formar parte de este instituto, su intervención directa en cuanto a que tenían voz y voto, en fin, cuestiones que de alguna manera nos hacían ver que estábamos en un ámbito en el que habíamos avanzado, pero que había muchas circunstancias que había que mejorar. Y bueno, esto trae las diferentes reformas, la de 93, la de 94, la de 97 y la de 2007, bueno, del 96 al 2007 como que hubo una etapa en la que tuvo consistencia el sistema electoral. Y a mí lo que me incita a hacer esta exposición es que en el 96, precisamente con la reforma de 96, cuando el Instituto Federal Electoral, ya totalmente ciudadanizado, ejerce realmente una función de organizar las elecciones, de vigilar, ¿cierto?, de una manera, en alguna forma correcta, con ciertas deficiencias, pero dentro de la salvar cualquier situación. Y la judicialización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se anunció con mucho bombo y platillo y decíamos que habíamos llegado a la cúspide de la organización de los órganos electorales y que con la judicialización de la política habíamos superado muchos de los problemas que significaban la calificación de una elección. Ya no era un órgano político, sino un órgano del Poder Judicial, el cual tenía a su cargo la calificación de las elecciones. En el 90 nace precisamente el Tribunal Federal Electoral como un órgano autónomo y bueno, creo que estamos regresando a esa época, porque ahora, curiosamente, los tribunales electorales de las entidades federativas son órganos autónomos, órganos
que por disposición de la propia ley no podrán ser adscritos a los poderes judiciales de los estados, lo que parece un contrasentido si tomamos en consideración que el Tribunal Federal sigue siendo tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, mi tema es órganos electorales locales encargados de organizar elecciones, ¿verdad? Y mi posición es que como órganos electorales locales, y pues las facultades o atribuciones que corresponden son mínimas, si se toma en consideración que la generalidad corresponde al Instituto Nacional Electoral. Tanto así que es el Instituto Nacional Electoral el que ha de delegar algunas de esas atribuciones a los órganos electorales locales, pero que además puede reasumirlas también. Puede reasumirlas atendiendo a las circunstancias, obviamente, que señala la ley, pero que creo que es necesario que se establezcan parámetros objetivos con mayor puntualidad para dar certeza precisamente al ejercicio de las atribuciones de los órganos electorales locales. Aquí lo que yo quiero referir fundamentalmente son precisamente la manera de cómo se puede desarrollar la función electoral de los órganos electorales locales. Se habla de, y lo expresó muy bien el señor consejero, de la asunción, ¿verdad? O sea, el Instituto Nacional asume por completo la función electoral de una entidad federativa. Y esto nos lleva a considerar que el órgano electoral local pues, no va a tener nada que hacer, ¿verdad? Cuando el Instituto Electoral, de acuerdo con las funciones que le han sido asignadas, pues está copado de trabajo, ¿no? Y ya nos daba las cifras el consejero, y pues realmente eso pondría en una situación difícil al Instituto Nacional Electoral por la dificultad que tendría precisamente para poder ejercer de manera absoluta, total y con la calidad que exige la naturaleza del acto, se pudiera llevar a efecto. Esta asunción, afortunadamente, también lo escuchamos ya del señor consejero, no se va a ejercer, por lo menos, en este próximo proceso electoral. Pero yo creo que sí es necesario que se vayan delimitando de una manera más puntual cuáles van a ser las atribuciones de los órganos electorales locales, porque pues están también las facultades concurrentes, ¿no? O sea, que corresponden tanto al Instituto Nacional como a los órganos locales. Pero es preciso, pues, que no quede a expensas de la voluntad del Instituto Nacional las atribuciones que van a corresponder a los órganos electorales locales. La delegación de atribuciones pues deriva precisamente de esa atribución absoluta que tiene, o casi absoluta, que tiene el Instituto Nacional Electoral. Además, reitero, se pueden delegar, pero pueden reasumirse en determinado momento. Y la figura que más me interesa y a la que me quiero referir de manera más concreta es precisamente a la facultad de atracción. Una facultad que se ejerce al margen de las atribuciones delegadas, ¿no? Sino que
El Instituto Nacional puede considerar las circunstancias especiales que se señalan en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para poder atraer un asunto que a su juicio sea de trascendencia, de importancia, de superlativo interés, dice la propia legislación, y decidir, asumir, mejor dicho, la competencia que de origen corresponde a los órganos electorales locales. Si de por sí sus atribuciones son pocas, si además se ejerce la facultad de atracción, pues entonces volvemos a lo que les decía originalmente, con pocas o con ninguna atribuciones se quedarán los órganos electorales locales. Afortunadamente, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece de manera específica qué es lo que se va a considerar como de trascendencia, nos da un concepto de lo que debe estimarse trascendente y nos da además la forma de cómo se puede atraer un asunto cuando se trata de la interpretación, de una cuestión de interpretación, para poder definir un criterio. Repito, para fortuna de los órganos electorales locales, esta disposición relativa a la atracción tiene su regulación en esos dos supuestos que determinan la posibilidad de que se pueda ejercer la facultad. Y no queda como una discreción absoluta para el instituto. Creo que los órganos electorales locales, aprovechando la invitación que nos hace el señor consejero, debemos coordinarnos con el Instituto Nacional Electoral a efecto de delimitar la competencia de cada uno de estos órganos, pero que sea una competencia que se asuma de manera directa, que no esté condicionada o que no esté limitada a situaciones específicas, porque además yo advierto que la calificación de esas causas que pudieran dar origen a la atracción o a la reasunción de atribuciones queda muy al carácter subjetivo de quien va a calificar esa circunstancia especial que va a motivar la reasunción o la facultad de atracción en las atribuciones de los órganos electorales locales. Creo y estoy seguro de que la reforma política electoral en la que estamos inmersos tendrá éxito. Y el éxito se da derivado de del interés y de la intención del órgano nacional, órgano electoral nacional, de estar en constante e íntima comunicación con los órganos electorales locales. Que no pase como en el sistema de justicia general, donde los tribunales federales, tribunales colegiados, ven a los órganos jurisdiccionales locales como tribunales de segunda, ¿no? O como órganos de segunda clase. Que se respete la situación de cada uno de estos órganos y que se les reconozca sobre todo su libertad, su autonomía y su facultad de decisión en el momento que sea necesario.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.